El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estáis viendo o escuchando a través de todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, X, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no, en el cierredigital.com, nuestro book insignia, nuestro periódico de referencia. Aquí, otra semana más, en el hilo de la cometa, ese podcast que trata de contar lo que otros no se atreven a decir, aquí en el cierre digital, aquí en el hilo de la cometa. Y hoy tenemos tres temas que son de actualidad, pero son pura actualidad porque hablamos del Estadio Santiago Bernabéu, de los ruidos, de las reyertas y de don Florentino Pérez, el todopoderoso presidente del Real Madrid, que ha logrado convertir el Estadio Santiago Bernabéu en lo que para los vecinos se llama ya Auditorio Florentino Pérez. Los ruidos que está ocasionando el inicio de estos eventos y conciertos que don Florentino está haciendo en lo que es un campo de fútbol, situado en el centro de Madrid, como saben ustedes, en el Paseo de la Castellana, conciertos a tutiplén, tanto es así que el Real Madrid no pudo celebrar su título de Liga y se tuvo que pasear por Madrid en autobús hasta llegar a Cibeles porque no pudo reunirse con sus hinchas, con sus aficionados, con sus socios en el Bernabéu, debido a que don Florentino lo tenía ya alquilado para 3 conciertos ese fin de semana. Pues ahora vienen lo que todos sabíamos e intuíamos, porque los vecinos ya nos habían puesto sus denuncias en el cierre digital y también a diferentes organismos. El ruido, el acceso, ese famoso túnel que quieren hacer soterrado desde Padre Damián a lo que es el Paseo de La Habana, como todos ustedes saben, más o menos la zona de Chamartín, aquí en Madrid. Seguro que muchos de ustedes han estado en el Bernabéu, o al menos por las afueras, y saben de esa posibilidad de ese túnel que quieren hacer, de esa entrada de metro que don Florentino quiere que ahora la Comunidad de Madrid o que el Ayuntamiento haga y que se llegue directamente al Estadio Santiago Bernabéu sin salir a tierra, es decir, ya se entre en el estadio, en lo que son, como les digo, los accesos, para evitar precisamente ese ruido que van a generar estos 15 conciertos o eventos que tiene programados y que son ya tumultuosos porque se han agotado las entradas, estamos hablando de cerca de 100.000 personas en alrededores, etcétera, y claro, eso provoca un caos en el centro de Madrid de tráfico, de vecinos, de ruidos, y claro, todo el mundo se pelea ya por estar cerca del Bernabéu para sacar dinero, y no se vela por los intereses y la salud de los vecinos, sino se vela más por los intereses, no sé de quién, pero por los intereses económicos. Y tanto es así que incluso pues se ha producido esta célebre reyerta este pasado martes, o en la madrugada del lunes al martes, entre diferentes clanes de feriantes que querían situar sus atracciones en un colegio próximo al Bernabéu, porque eso eran las festividades ahora, como saben ustedes, de la Virgen, de Mayo, etcétera, y querían pues poner ahí rápidamente querían poner sus caravanas, todo lo que son sus estantes, etcétera, de feriantes, ¿no? Y se pelearon, y eso acabó en una lucha de clanes con bastantes heridos, algunos graves, navajazos, armas blancas, cerca de 30 heridos, intervenciones de la policía, tutiplén, etcétera, etcétera. Y lo contamos en primera persona porque la sede del periódico está prácticamente al lado. Y lo vivimos y lo sufrimos. Y por eso así se lo contamos. Los vecinos, hoy publicamos en el cierre digital, que consideran que esta zona del Bernabéu, a raíz de todo esto, se ha convertido en el nuevo Bronx, dicen los vecinos. Porque, claro, todo el mundo quiere estar, el alcohol, a veces saben ustedes que es muy malo, las drogas no les voy a contar, la noche, que confunde no solamente a Dinio, y bueno, pues claro, en torno a esta zona, que ha sido una zona pacífica, donde hay gente mayor, gente más o menos de toda la vida, de la zona de Chamartín, pues se han encontrado ahora mismo con este boom en la Castellana, cortando tráfico, copas a tutiplén, fumando, incluso la Asociación ya de No Fumadores ha denunciado el uso precisamente de cigarros, etcétera, dentro del Estadio Santiago Bernabéu, en un sitio cerrado, donde no existe la zona de fumadores, y se han sacado ya fotografías de gente fumando, evidentemente, en los conciertos, etcétera. Y bueno, y como dicen los vecinos, y van a seguir luchando, esta asociación que se ha creado ya aquí en torno al Estadio Santiago Bernabéu, lo primero es velar por la salud de los ciudadanos y después por los intereses.
Y en esa salud de los ciudadanos, evidentemente, en mayo, pues todavía es calendario escolar. Entonces, claro, si le metes esos conciertos con esa salida de decibelios, porque no estamos hablando de un sitio cerrado, estamos hablando de un estadio de fútbol que tiene sus aperturas. Entonces, por donde quiera don Florentino, que ya lo intentó y se lo vamos a contar aquí en exclusiva, el día del Manchester City pidió permiso para cerrar el estadio para ver por dónde salían las pequeñas fugas de sonido. La UEFA le dio el permiso para cerrar el Bernabéu. Lo cerró para eso. Y tenía a todos los técnicos alrededor para saber por dónde iban, porque era un llenazo. Y tenía los conciertos cerca. Y además con el apoyo, fíjense, el concierto de Telefónica de los 100 años. El tutum siempre junto. El poder siempre junto. Bueno, pues las fugas existen. Los parkings existen llenos. No hay donde aparcar. No aparcan los vecinos. Pero como les comentaba, es que estamos en calendario escolar. Es que los niños, los estudiantes, estudian los fines de semana. Si usted le mete esa música, esa caña desde primera hora, es muy difícil que se pueda uno centrar. Por eso los vecinos dicen que lo primero, la salud, y después el interés económico. No sé cómo acabará, pero don Florentino tiene ya palabrados 15 grandes macroconciertos en este periodo. No sé si le cerrarán, como le han cerrado algunas salas aquí en Madrid, precisamente por el ruido. Los vecinos lo dicen muy claro, el ruido sobrepasa lo establecido por la normativa del Ayuntamiento de Madrid que hemos publicado en el cierre digital. Ahí lo tienen, las tablas. No sé qué hará. Lo que sí sé es que estamos en una situación difícil donde no solamente ya hablamos de ruido, sino hablamos de altercados gravísimos, con heridos graves, con navajas, con todo tipo. No se lo pueden ustedes imaginar de lo que fue la batalla campal que se vivió en los alrededores del Bernabéu este pasado lunes-martes. No daba abasto a la policía. Pero bueno, esto es lo que se ha creado. Se pegan, se matan, nunca mejor dicho, desgraciadamente, para estar al lado del Estadio Santiago Bernabéu, porque es un negocio. Es el interés por encima de la ciudadanía. Pero bueno, seguiremos hablando porque de este tema vamos a hablar largo y tendido. Pero también hay temas que afectan a la ciudadanía y que lo contamos aquí. ¿Dónde? En el Hilo de la Cometa. En el podcast favorito de muchos de ustedes porque cada día vamos creciendo más. En el cierre digital, el Hilo de la Cometa. Y en este podcast vamos a contar también las polémicas de Mónica García, la actual ministra de Sanidad del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez, aunque ella es la líder de Más Madrid. Ella fue el líder de Más Madrid, el partido que saben ustedes próximo a Íñigo Errejón, y que doña Mónica García comenzó precisamente en Podemos, de la mano de Íñigo Errejón, y comenzó en la Asamblea de Madrid, ya por el 2015, donde aparece, si no recuerdo mal, en el número 26 de las listas, precisamente después del movimiento 15M, se dio a conocer y donde tuvo una gran potencia pública y popular, ¿no? Por doña Mónica García se unió a ese movimiento y, bueno, y se convirtió ya en política. Desde entonces no ha abandonado la política, ¿eh? Desde 2015 lleva 9 años en la política, pero bueno, ella antes de ser política era médico, anestesista, licenciada en medicina y cirugía, una chica que comenzó su vida el 16 de enero de 1974, estudió aquí en la Colonia del Viso, muy cerquita también del Estadio Santiago Bernabéu, luego se fue al barrio Salamanca, donde hizo sus estudios, y luego acudió a la Universidad Complutense de Madrid, donde les digo, pues se licenció en medicina, siguiendo los pasos de su padre, que era un gran psiquiatra, el señor don Sergio García Reyes, y que también tenía vinculaciones políticas porque llegó a ser diputado del Partido Comunista de España. Bueno, pues ahora doña Mónica García ha propuesto ya su candidatura a la Organización Mundial de la Salud, a su Consejo Ejecutivo. Llevamos 20 años en España, prácticamente desde 2005, que no tenemos representación en la OMS. Y ahora doña Mónica García da un paso más hacia adelante en su biografía política y médica para ser miembro de la OMS y volver a España a situarla dentro de este Consejo.
De esta manera, pues, doña Mónica García pues, puede incrementar su currículum en la red X, que se lo paso a decir. Ministra de Sanidad, portavoz de Más Madrid, médica y madre de 3 hijos, con la mirada puesta en la sanidad pública y el bien común. Pues a lo mejor a partir de ahora de este otoño, donde se sabrá si doña Mónica García va a ser o no miembro de la OMS, pues tendrá un nuevo cargo que tomará posesión en 2025 si sale elegida. Bueno, pues otro caso más, otra polémica más en esta vida de doña Mónica García, ministra de Sanidad, que saben ustedes que tuvo varios problemas económicos fundamentalmente y de polémicas. Una, el famoso bono eléctrico, que decía ella que gente del Partido Popular había cobrado, etcétera, etcétera, y resulta que ella, junto a su marido, también habían tenido ese bono eléctrico. Recuérdenlo ustedes, su marido, don Enrique Montañés García. ¿Saben ustedes el sueldo que pueden tener o tenían esta pareja para antes del bono eléctrico? 250.000 euros brutos, al menos. 250.000 euros brutos tenían y pidieron el bono eléctrico. ¿Saben por qué? Porque eran familia numerosa, tenían 3 hijos y optaron a esa posibilidad. Ese dinero se ingresó en una cuenta conjunta entre Mónica García y su marido Enrique Montañés. Pero doña Mónica García dijo que no tenía conocimiento. Es un poco como la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, etcétera. Al final, pues no se tiene conocimiento de nada de las parejas, pero bueno, que cada cual pues considere lo que tenga que considerar. O sea, no es mi trabajo, simplemente es poner sobre la mesa lo que existe, ¿no? También tuvo un problema serio, y era que, recuerden ustedes que estuvo de baja algunos meses en 2021 y tenía doble sueldo, cobró 2 veces. Lo que pasa es que al final, cuando salió la denuncia, pues doña Mónica García, y eso hay que decirlo, devolvió mes a mes la cantidad que había recibido de más. Y ya por último, dentro de sus polémicas, está el célebre chalet que tienen en la zona norte de Madrid, en la Sierra, en concreto en Guadarrama. Un chalet familiar que tiene una parte de su hermano, otra parte de su padre, y que está asentado en suelo no urbanizable. Y a eso le añadimos también que doña Mónica García pues, ha tenido y vivía en una residencia bastante interesante, muy cerca del Retiro. Que cada uno considere lo que tenga que considerar. Simplemente es una buena carrera la que ha hecho y ha pasado de su plaza de anestesista en el 12 de octubre de Madrid ahora a ser quizá la española que vuelve a la OMS tras 20 años. Que sea para bien. Y volvemos enseguida, de nuevo, con otra historia también singular. Y cambiando sería de acera, por decirlo así, porque vamos a hablar de don Iván Espinosa de los Monteros. Él es líder de Vox junto a Santiago Abascal. Será enseguida aquí, en El Hilo de la Cometa, su podcast favorito en el cierre digital. Aquí, seguimos, como todos los jueves, en El Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales. YouTube, Podimo, Spotify, Instagram, X, etcétera. Y, cómo no, en elcierredigital.com, nuestro book insignia, nuestro periódico de referencia, donde minuto a minuto vamos informando de todo lo que ocurre en España y en el mundo, ¿por qué no? Y le vamos a contar una historia en nuestro History Time de todas las semanas, y en este caso la Story Time va referida a Iván Espinosa de los Monteros, integrante de una de las sagas con más potencia y poder en España, pero no de ahora, sino fíjense ustedes que el tío de Iván Espinosa de los Monteros fue embajador de España en el Tercer Reich, junto a Hitler, el tío Eugenio. Eugenio, militar de carrera, fue nombrado por el régimen de Franco como embajador ante el Tercer Reich de Hitler en Alemania, y fue la persona que, junto al entonces ministro de Exteriores, Serrano Suñer, el cuñado de Franco, el que organizó la célebre reunión de Hendaya entre Franco, Hitler,
Serrano Suñer, y don Eugenio Espinosa de los Monteros, que fue quien lo organizó. Espinosa de los Monteros, hay que decirlo claro, don Eugenio, fue la persona que no quería que España entrara a favorecer a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esa reunión de Hendaya la convocó y la organizó porque se lo pidió así Franco y Serrano Suñer en concreto, que era su jefe, ¿no? Pero no quería que entrara y así lo dijo. No sé si eso le ocasionó que fuera apartado inmediatamente por Franco de la embajada ante el Tercer Reich y pasó a ser capitán general en Baleares primero y después en Burgos. Pero aparte del tío Eugenio, el padre de Espinosa de los Monteros también es un personaje singular y con poder en España. Estamos hablando de Carlos Espinosa de los Monteros, el amigo del rey emérito, el amigo de don Juan Carlos I, el que fue portavoz de don Juan Carlos en determinados momentos cuando se encontraba en Abu Dhabi. Recuerden ustedes los comunicados a través de la Asociación Concordia Real Española, cuyo portavoz oficial era don Carlos Espinosa de los Monteros. La amistad de Carlos Espinosa de los Monteros con don Juan Carlos viene muy, muy de lejos, porque tengan ustedes en cuenta que fue presidente de Iberia, fue de Mercedes-Benz, fue consejero de Acciona y alto comisionado de la marca España, donde ahí es donde tuvo todo su gran poder en los últimos años, antes de que Pedro Sánchez lo apartara del cargo con la llegada al gobierno. Bueno, estamos hablando de una familia con poder donde Iván Espinosa de los Monteros siguió esa historia y trayectoria familiar política, se incorporó al partido Vox con Santiago Abascal, junto a su mujer, la hispano-cubana Rocío Monasterio, y formaron un triunvirato junto a Ortega Smith, podríamos decir el cuarteto de más poder en Vox: Espinosa de los Monteros, Abascal, Ortega Smith y Rocío Monasterio. Decidió apartarse de la política en un gesto como Pablo Casado, y los dos, tanto Casado como él, volvieron a lo que era su sector, el sector inmobiliario, pero sobre todo el sector inversor, bancario, donde Espinosa de los Monteros, Iván, se había formado precisamente como gerente, como banquero inversor, y ahora se ha unido al célebre José Luis López Fernández, el Turronero, el socio también de Miguel Ángel Gil, amigo de todos los artistas, periodistas, etcétera, desde Bertín Osborne hasta María del Monte, etcétera, etcétera, el célebre hombre de Ubrique. Bueno, pues ahora se ha unido para hacer fondos de inversión, comprar supermercados, locales comerciales y luego alquilarlos. Y negocios de futuro, el mercado de futuros, donde quiere meterse y donde está ya introducido Iván Espinosa de los Monteros, y donde parece que también se quiere meter con el dinero el Turronero, pues es muy importante, porque ustedes cogen cosas y luego las alquilan, las compran, mercado de futuro. Es un gran negocio que está muy oculto y algún día hablaremos. Bueno, pues vuelve Iván Espinosa de los Monteros a lo que era su origen, a esas inversiones económicas, bancarias, con los fondos de inversión, y ese es el futuro que en estos momentos se está haciendo y que le está dando dinero. Fíjense ustedes que incluso se ha metido con ese fondo de inversión en el restaurante Casa de las Salesas de nuestro querido amigo Íñigo Onieva. Ya saben ustedes quién es, ¿no? El marido de Tamara Falcó. Como ven, Espinosa de los Monteros ha cambiado, igual que Pablo Casado, en este caso la chaqueta verde, por el billete verde. Ha hecho un cambio. Cada uno que tome también sus conclusiones. Y esta es la historia de don Iván Espinosa de los Monteros. Contamos todo, lo A, lo B, sean azules, sean rojos, sean amarillos, sean verdes, en este caso verde, aquí en el Cierre Digital, en el Hilo de la Cometa, su podcast favorito, ese que dice la verdad, o al menos lo intenta. Que sean felices y volveremos la próxima semana, si nos dejan, que seguro que sí, al menos por ahora.